Hola, mi nombre es Ana Lilia Elizabeth García Barrera y yo les voy a hablar un poco sobre algunas de las propiedades de la tabla periódica. Bueno, primero con lo que voy a empezar es con el ordenamiento de la tabla periódica. Las funciones periódicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, dando origen a las filas llamadas periodos y a las columnas llamadas grupos o familias. La tabla periódica se organiza por distintos factores que se toman en cuenta. Algunos de los factores son el aumento del número de protones, la disminución del número de neutrones, el aumento de la masa atómica, la disminución del número de electrones, el aumento del volumen atómico. Se utiliza el número atómico y la configuración electrónica de la capa de valencia como elementos de ordenamiento. Se forman 4 bloques, dependiendo de la órbita de la capa de valencia. Los 4 bloques que se forman es el bloque S, D, P y F. Los que pertenecen a un mismo grupo tienen una configuración electrónica única y exhiben un comportamiento químico similar. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen configuraciones electrónicas similares y la misma valencia atómica o números de electrones en la última capa. Las columnas verticales de la tabla periódica se le llaman grupos. Hay 18 grupos en la tabla periódica. De estos 18 grupos, 10 son grupos cortos y 8 son grupos largos. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 tienen una configuración electrónica y una valencia de número 1. Tienden a perder ese electrón al unirlos con iones positivos. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía. Pero ellos son excepcionalmente no reactivos y también son llamados gases inertes. De izquierda a derecha en números arábigos, según la última recomendación de la IUPAC. Los elementos del bloque S y P son llamados representativos y forman los grupos de las familias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los elementos del bloque D son los elementos con electrón diferencial. Forman los grupos de las familias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y se denominan de transición. Los elementos del bloque F, lantánidos, actínidos, tienen su electrón diferencial colocado en el subnivel de la órbita F. Tienen el nombre de tierras raras o de transición interna. Son llamados así ya que los elementos se unen con otros electrones que tienen la última órbita, con el objetivo de alcanzar 8 electrones en la última órbita para estar en equilibrio. Los elementos de transición interna no tienen todos los niveles anteriores completos, sino que dependiendo del tipo de átomo tienen distinta cantidad de orbitales que no están en equilibrio, ya que les hacen falta electrones. 1A. Metales alcalinos. Los metales alcalinos son aquellos que se encuentran en el primer grupo dentro de la tabla periódica. Con excepción del hidrógeno, son todos blandos, brillantes, muy activos y se les encuentra combinados en forma de compuestos. Grupo 2. 2A. Metales alcalinotérreos. Se conoce con el nombre de metales alcalinotérreos a los 6 elementos que forman el grupo 2A del sistema periódico: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son vibrantes y se les llama así de acuerdo a su aspecto térreo de sus óxidos. Son muy activos, aunque que no muy activos como los del grupo 1. Son buenos conductores de calor y de electricidad y son blancos y brillantes. Grupo 3. 3B. Familia del escandio. Esta familia se compone de todos los integrantes del grupo 3 de la tabla periódica, antiguamente 3B. Escandio, itrio, lantano, actano. Elementos de transición interna, actínidos y latinidos o de tierras raras. Tendencias a oxidarse y ser muy reactivos. Propiedades similares al aluminio. Dan lugar a los iones incoloros. Grupo 4. 4B. Familia del titanio. Esta familia se compone de titanio, circonio, acnino, rutefornio. Estos metales son bastante reactivos, sobre todo cuando están en forma
de esponja porosa. Estos compactados son pasivos, casi inatacables por cualquier agente atmosférico. Grupo 5, 5b, familia del vanadio. Se compone de todos los elementos del grupo 5 y del grupo 6 por los metales consistentes de materia gris. Estos se caracterizan por poseer calcio de estudios simotinóceos. Los elementos que están en este grupo es vanadio, niobio, tantalio, dubnio. Todos los elementos de este grupo tienen componentes representativos del nombre que los representa. En este caso es el vanadio. Grupo 6, familia del cromo. La familia del cromo se compone de todos los integrantes del grupo 6 de la tabla periódica, antiguamente 6b. Cromo, framio, seaborgio. Todos estos elementos de este grupo tienen comportamientos representativos del nombre que los representa, en este caso el cromo. Grupo 7, familia del magnesio. Además se sitúa en el medio de los elementos de transición. Se compone por magnesio, tecnecio, renio, boiro. Grupo 8, familia del hierro. La familia del hierro se compone de hierro, rutenio, osmio, acio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físicos químicos representativos del nombre que se les representa, en este caso el hierro. Grupo 9, familia del cobalto. La familia se compone por cobalto, rodio, iridio, meinerio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos al nombre que se les representa, en este caso el cobalto. Grupo 10, familia del níquel. La familia se compone por platino, níquel, dartario, paladio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos del nombre que los representa, en este caso el níquel. Grupo 11, familia del cobre. Esta familia se compone de cobre, plata, oro, roentgenio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos al grupo que se les representa, en este caso el cobre. Grupo 12, familia del zinc. Esta familia se compone por zinc, cadmio, mercurio, copernio. Grupo 13, los térreos. Son el boro, aluminio, galio, indio y talio. Tienen 3 electrones en el último nivel. Su configuración electrónica externa Ns2np1. El primer grupo, el boro, es un metaloide que no forma compuestos iónicos binarios ni reacciona con el oxígeno o el agua. El aluminio forma fácilmente óxidos al exponerse al aire. El aluminio también reacciona con el ácido clorhídrico, dependiendo del hidrógeno. Los restantes elementos del grupo tienden a perder solo los electrones de los orbitales P1, formando iones unipositivos. Estos metales forman también compuestos moleculares, los que muestran validación gradual dentro de la tabla periódica, desde el carácter metálico al no metálico. Los carbonoideos se forman por los siguientes elementos: carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. La mayoría de los elementos de este grupo son muy conocidos y difundidos, especialmente el carbono, elemento fundamental de la química orgánica. El silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, el 28%, y de gran importancia en la sociedad a partir del siglo XXI, ya que es el elemento principal de los circuitos integrados. Estos elementos van teniendo características cada vez más metálicas. El carbono es un no metal, el silicio y el germánico son semimetales, el estaño y el plomo son metales. Grupo 15, nitrogenoides. El grupo del nitrógeno está compuesto por los elementos químicos del grupo 15 de la tabla periódica: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y el elemento sintético unumpendio, cuyo descubrimiento aún no ha sido confirmado. 16. Anfígenos.
Los 5 primeros elementos son no metálicos, el último, polonio, es radiactivo. El oxígeno es un gas incoloro constituyente del aire, el agua y la tierra. El azufre es un sólido amarillo y sus compuestos por general son tóxicos o corrosivos. Esta familia se compone por el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Aunque todos estos tienen 6 electrones de valencia, última capa S2P4, sus propiedades varían de no metálicas a metálicas en cierto grado, conforme aumenta su número atómico. Grupo 17. Halógenos. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. La mayoría de sus componentes derivados son tóxicos, irritantes, activos y tienen gran amplitud tanto en la industria como en el laboratorio. Grupo 18. Los gases nobles. Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Bajo condiciones normales, son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica. Los 6 gases nobles que se encuentran en la naturaleza son helio, neón, argón, kriptón, xeón y el reactivo radón. En la tabla periódica los elementos están ordenados de una forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentran situados cerca de uno de otro. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamados periodos, pero los periodos no son iguales, sino que el número de elementos que contienen van cambiando, aumentando al bajar en la tabla periódica. El primer periodo tiene solamente 2 elementos, el segundo y el tercer periodo tienen 8 elementos, el cuarto y el quinto periodo tienen 18 elementos, el sexto periodo tiene 32 elementos. Y el séptimo periodo no tiene los 32 elementos porque está incompleto. Estos dos últimos periodos tienen 14 elementos separados para no alargar demasiado la tabla y facilitar su trabajo. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica, es decir, un elemento con 5 capas electrónicas está en el quinto periodo. El hierro, por ejemplo, pertenece al cuarto periodo, ya que tiene 4 capas electrónicas. Potencial de ionización. La primera energía de ionización, que también se conoce con el nombre de primer potencial de ionización, es la cantidad de energía que se necesita para separar al electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislante para formar un ion con carga positiva. Aquí nos muestra un ejemplo sobre el calcio. La segunda energía de ionización es la cantidad de energía que se necesita para separar el segundo electrón. Con la energía ionizada se mide qué tan unidos están los electrones a los átomos, y a la ionización siempre se necesita energía para liberar a un electrón de la fuerza de atracción de un núcleo. Una energía ionizada baja indica la remoción fácil de electrones y por lo tanto la formación fácil de ion positivo. Aumenta de derecha a izquierda en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo en la tabla periódica. En un periodo todos los átomos tienen la misma cantidad de niveles de energía, por lo tanto los electrones de valencia se encontrarían a la misma distancia del núcleo. Pero conforme aumenta el número de átomos de izquierda a derecha, la atracción por esos electrones aumenta, disminuyendo el radio. En un grupo, cuando bajas, el nivel de energía aumenta, lo que hace que los electrones de valencia estén cada vez más lejos, aumentando el radio atómico. El número atómico también aumenta, lo que daría a pensar que la atracción sobre los electrones aumentaría y disminuiría el radio. Esto debe ser así, pero esa atracción no compensa el hecho de que el nivel de energía es 1 más y por lo tanto el radio aumenta. Gracias por tu atención.